El taller de hoy es sobre el trabajo de los pies, cómo conseguir que los pies funcionen mejor y atendiendo a la importancia que tienen los pies para la postura y para el movimiento del resto del cuerpo, ¿vale? Los pies tenemos dos, uno en una pierna, al final de una pierna y otro al final de la otra. Tienen 26 huesos cada pie que se articulan en 33 articulaciones cada uno, casi lo mismo que lo que tiene la mano tiene alguna menos, y están articulados entre ellos y se mueven gracias a unos 100 tendones, músculos y ligamentos, ¿vale? La estructura fascial más conocida del pie es la fascia plantar, que es una fascia que recorre la planta del pie desde atrás hacia adelante o de adelante a atrás, depende de lo que queréis tener en cuenta. Y los pies sobre todo son elementos de carga, es sobre lo que nos mantenemos de pie todos, ¿vale? Para ello para hacer bien el soporte del peso del cuerpo, está organizado formando 3 arcos. Tiene un arco interno, que es el más conocido, porque todo el mundo tiene claro que si lo tiene hundido o lo tiene demasiado elevado, el famoso pie plano o pie cabo. Luego tiene un arco externo, ¿de acuerdo? Un momento. Tiene un arco externo que, aunque cuando estamos de pie la parte de la piel está apoyada en el suelo, seguimos teniendo un arco, ¿vale? Y luego tiene un arco transversal que hace que al final los pies formen una bóveda, ¿vale? Yo tengo una bóveda formada por 3 arcadas, una interna, una externa y una transversal, que lo que hacen es que el peso del cuerpo al final esté justo en la parte alta de esa bóveda. Y esta bóveda, en realidad se trata de los huesos que quedan en el aire, si lo pensáis, porque tenéis 2 puntos de apoyo anteriores y 2 posteriores. Toda esa bóveda que está formada por 2 líneas principales de huesos que se articulan con los 2 huesos de atrás, ¿vale? Lo que está es sostenida sobre todo por la fascia plantar y los músculos que se llaman intrínsecos del pie, que quiere decir que son los músculos que están localizados en el pie y no en la pierna. Los músculos que están en la pierna están más orientados a movilizar el tobillo, ¿vale?, que es la articulación que une el pie a la pierna, y los músculos intrínsecos del pie son los que se encargan de crear o sujetar la bóveda. Por tanto, esos músculos son muy importantes, ¿vale? Porque si ellos no tienen tono suficiente, es difícil que la bóveda se mantenga alta, y tener una bóveda es un sistema muy interesante como amortiguador, pero también como propulsor, porque si yo tengo una bóveda que su sistema elástico está en la planta del pie y está formado por el tejido fascial, la famosa fascia, y por los músculos intrínsecos, cuando yo dejo el peso encima hay un estiramiento que cuando voy a caminar me permite levantarme. Por lo tanto, es un sistema de amortiguación, pero también de impulso, ¿vale? Y esto hace que al caminar no tengamos que gastar tanta energía en la zona de las caderas o de las rodillas, sino que si funciona bien la planta del pie, yo me levantaré y podré seguir caminando, o al caminar tendré una función más ligera. ¿Por qué es importante tener 33 articulaciones en el pie? Precisamente por todo eso, y porque el pie es articulación de carga. La zona de la planta del pie está llena de receptores de presión que le dicen al cerebro cómo está cambiando el peso en cada uno de los pies. Por ejemplo, cuando hacemos las inclinaciones laterales, ¿vale?, y hemos trasladado el peso sobre toda la parte exterior del pie, esos receptores van avisando al cerebro de cuándo paso por el centro y de si me voy al otro lado. Eso genera respuestas en sentido ascendente. Si yo estoy aquí, estos músculos de aquí
se contraen a la vez que se estiran para evitar que yo me siga cayendo. Alguien tiene que sujetarme, lo mismo que los músculos de la pierna. Y cuando vuelvo va cambiando esa contracción en función de los cambios de peso que hay. Al caminar igual, si yo tengo el peso en el talón, ¿de acuerdo? Los músculos del cuádriceps intentan sujetarme para que yo no me caiga, y si tengo el peso en la punta, los abdominales intentan que no me caiga hacia adelante. Entonces, cuando voy caminando, pensar que el pie va trasladando el peso del talón a la punta, nos aseguramos en gran medida que haya toda una serie de activaciones en la zona del tronco, ¿vale? Que van a hacer que no necesite balancearme, porque la zona del tronco y la cadera están relacionadas. Vale, entonces, cosas importantes para que esto no sea una clase de anatomía. ¿Cómo cuidamos los pies? Pues lo primero que tenemos que saber es que los pies, si tienen tantas articulaciones y son tan móviles, tenemos que conservar la movilidad de esas articulaciones. Por lo tanto, ejercicios sencillos que os pueden ayudar a trabajar la movilidad de los pies, ¿vale?, sin carga, son manuales. Yo puedo estirar o trabajar la flexión de los dedos, la extensión de los dedos, ¿de acuerdo? Puedo trabajar toda la movilidad del empeine con una mano, me voy ayudando, ¿vale? Y puedo ir trabajando la movilidad del tobillo. Incluso puedo trabajar un poco la movilidad del hueso del talón, como si pudiese separarlo, ¿de acuerdo? Ir separando un dedo de cada otro, porque hay todos estos huesos largos de aquí, de la zona anterior del pie, que tienen músculos entre ellos, y mantener la movilidad de esa zona ayuda. Puedo hacer pequeñas separaciones, meto los dedos entre dos, imaginariamente, que luego no se puede hacer de verdad, pero voy metiendo y voy trabajándolo, ¿de acuerdo? Voy estirando la punta, voy alargando bien y voy manteniendo la flexión, ¿vale? Eso por lo que sería movilidad. Una de las pruebas de que tengo la movilidad completa en los dos sentidos es poder sentarme sobre los talones, y la otra es que puedo ponerme en esta posición, ¿veis? Un pie está en una y el otro pie está en la otra. Máxima flexión dorsal, ¿vale? Y ahí, todo el complejo del tobillo y el pie. Vale. Segundo, el pie tiene un papel de sostén y de postura. Por lo tanto, podemos definir que cuando cae hacia adentro se hunde y ha desplazado la bóveda hacia adentro o ha desplazado la bóveda hacia afuera, estaré fuera de lo que se llama posición neutra, que es la posición en la que yo puedo utilizar el tobillo en todas las direcciones y el cerebro, por decirlo de alguna manera, debería reconocer como la posición estándar de cuando estoy de pie. Cuando estoy de pie y, digamos, entre comillas, que tengo una buena posición, no tendré las rodillas hacia adentro, que se implicará que me caigo, sino que mi máxima estabilidad con el mínimo esfuerzo muscular y mínimo gasto energético vendrá por la posición neutra del tobillo, que es ni hacia afuera ni hacia adentro, centrado el peso. Tengo movilidad hacia afuera y hacia adentro, tengo movilidad hacia adelante y hacia detrás, pero el tobillo está en posición neutra, tiene 4 puntos de apoyo, 2 puntos anteriores y 2 puntos posteriores, y cuando camino conservo esa alineación, ¿vale? Fijaros que cuando el pie va hacia adelante tengo la posibilidad de hundir un poco la bóveda para luego recuperarla al salir, ¿de acuerdo? Por lo tanto, para conseguir esta posición de pies necesito un tono mínimo muscular en los músculos intrínsecos de los pies. Y para trabajar esos músculos vamos a empezar ejercicios en carga, ¿vale? Si yo estoy en carga y agarro, por ejemplo, es que yo no tengo pelota, lo puedo hacer con una pelota, pero quiero trabajar esa musculatura, puedo colocar un peluche o algo que tenga que sea blando, ¿vale? Siempre con el pie bien recto, Y voy a trabajar como si quisiese agarrarlo y acercarlo hacia el talón, ¿vale? Empiezo de esta manera, estoy calentando los músculos de la planta del pie y luego puedo pasar a hacerlo sin necesidad de enganchar nada debajo del pie.
los dedos permanecen estirados. No es lo mismo hacer esto que intentar agarrar con los dedos estirados el suelo. ¿De acuerdo? Las manos sería como si estuviese haciendo este gesto, no esto, sino esto, la musculatura que está en la palma de la mano. Pues la musculatura de los pies lo mismo, me agarro, ¿vale? Y siempre aseguro que coloco los pies neutros. Una forma de distinguir si los tengo bien colocados o no es levantar los dedos. Si yo levanto los dedos, sin levantar la base de los dedos, la fascia se tensa y normalmente lo que hace es colocar las articulaciones de los tobillos y de la planta de los pies. Por lo tanto, las bóvedas aparecen y lo único que tengo que hacer al bajar los dedos es conservar esa bóveda y trabajar la musculatura de la planta del pie. Esto se puede hacer en cualquier sitio, mientras los zapatos no te compriman, ¿vale? Los zapatos no compriman esta zona del pie. Lo puedo trabajar cuando estoy en el metro, cuando estoy caminando no, pero cuando estoy en el autobús o si estoy parado esperando un semáforo. Por lo tanto, no es un ejercicio que requiera cambiarse ni zapatos especiales, ¿vale? Si quiero trabajar esa misma musculatura en el suelo, tengo los famosos ejercicios en los que primero estiro toda la planta del pie. Fijaros que ahí es fácil distinguir las tres curvas de la planta del pie. Agarro algo con los dedos, como lo hacía antes cuando estaba en carga, y lo arrastro. Y ahí la musculatura se está activando y lo suelto. ¿De acuerdo? O puedo mantener eso y trabajar los tobillos. Mientras los músculos de la planta del pie están activos, voy movilizando tobillos. ¿Vale? Vale. Para la gente que tiene mucha tensión en esta zona, a veces un pequeño masaje, sobre todo si tendéis a notar calambres o tensiones musculares cuando los estáis trabajando excesivas, podéis hacer pequeños masajes de la zona, ¿vale? Puedo hacer un masaje en el sentido transversal del pie o longitudinal o circular, ¿vale? Y vais insistiendo. Por toda la planta del pie, pensar que por todos sitios hay músculos, de los famosos intrínsecos. ¿De acuerdo? Una cosa, un aspecto de estos músculos que nosotros insistimos mucho en las clases, es que desde estos músculos el cerebro genera sinergias en sentido ascendente. Sinergia es que dos músculos o más están trabajando juntos para conseguir un resultado. En vez de contraer todo el músculo entero, yo contraigo partes de músculos, ¿vale? Eso es lo que hace el cerebro cuando está creando movimiento, no contrae un músculo entero, sino que lo contrae partes de diferentes músculos, combina esas contracciones y consigue realizar un movimiento u otro, garantizando la estabilidad. Entonces, todo eso que pasa de forma inconsciente y no intencionada, ¿vale? Lo podemos aprender a utilizar si pensamos en los pies. Si yo activo la musculatura de las plantas de los pies y tengo control y presto atención a ellas, notaréis que hay una relación muy directa con la musculatura abdominal. Entonces, cuando estáis haciendo los ejercicios de tonificación de los músculos de las plantas de los pies, podéis notar, sobre todo si contraéis desde el dedo gordo contra el suelo, que el suelo pélvico y la faja abdominal inferior se activan ligeramente, ¿vale? Esas son sinergias que hemos automatizado por aprendizaje y por uso, pero que no somos conscientes de ellas a diario. Uno de los beneficios de hacer este tipo de trabajo de forma consciente es que al hacerlo consciente en el cerebro puedo aprender a usarlo y en realidad no estoy tergiversando lo que sería la sinergia en sí o la respuesta, ¿vale? Bueno, entonces, lo que es importante, hemos quedado, es que la musculatura del pie sea una musculatura con un buen tono, sobre todo la intrínseca del pie, ¿vale? Respecto a la fascia del pie, ¿qué es importante? El complejo que forman la fascia y los músculos que están dentro de la planta del pie, no solo la fascia, todo el mundo tiene la fascia en la cabeza, pero la fascia al final es una cosa bastante pequeñita, ocupa muy poco de la planta del pie, ¿vale? Es como un tensor. Pero por encima de esa fascia y rodeado de tejido del mismo tipo de tejido fascial, tenemos un montón de músculos.
el conjunto de los músculos que son capaces de contraerse y luego puedes crear tensión elástica y la fascia que solo puedes crear tensión elástica, la fascia no se contrae, se retrae, es un sistema muy interesante de propulsión y amortiguación. Si yo salto, primero estiro toda la fascia y los músculos y luego la contraigo y entonces tengo la tensión que soy capaz de generar por la contracción más la tensión de salir del estiramiento. Si dejo de estirar, hay una retracción elástica más la contracción y eso es una propulsión muy grande. Y ese mecanismo al caminar es muy interesante, ¿vale? Entonces, cuando estéis caminando, es importante que no estéis pensando si entro con el talón. Da igual cómo entras, todo el mundo entra con el talón. Si entraseis con la punta, estaríais caminando así. Lo que es importante es pensar en el pie de atrás. Al final, tú desde atrás dejas que la pierna caiga. Por lo tanto, caerá en función de lo que estás haciendo atrás. Si yo, al caminar, voy recto, empujo con el dedo gordo y estoy pensando siempre en el pie de atrás, en no girarlo hacia afuera, en que vaya recto, en utilizar ese mecanismo de estiramiento, va toda la fascia, ¡pum! Y tensión del músculo. Lo que estoy haciendo es entrenar el mecanismo propulsor del pie. Si además consigo un buen tono muscular y que mis pies estén cómodos en la posición neutra, a medida que voy caminando, lo que voy haciendo es no necesitar, evitar que los pies se hundan y las rodillas sufran tanto, ¿vale? Iré consiguiendo poco a poco, combinando el doble trabajo, la conciencia al caminar del pie propulsor y el trabajar la musculatura de la planta del pie, ¿de acuerdo? Otro ejercicio que es un poco más elaborado y un poco más, si queréis, complejo, pero que funciona muy bien, fijaros, es intentar diferenciar, ¿vale?, el dedo gordo de los otros dedos. De hecho, es difícil, a mí me cuesta un montón, ¿vale? Pero si yo levanto aquí, aguanto los dedos en el suelo e intento separar, el dedo gordo lo levanto pasivamente, puedo ir trabajando poco a poco el flexor, ¿vale? Diferenciándolo de los músculos de los otros dedos, por ejemplo. Y luego puedo hacer lo contrario, que es colocarme el dedo gordo, lo fijo y voy trabajando los otros dedos, ¿vale? Bueno, es una forma de mejorar todavía un poco más el trabajo de pies. Vale. Me gustaría continuar este taller y acabarlo haciendo unas indicaciones sobre calzado. Los que me conocéis sabéis que soy fan del calzado plano y flexible y suficientemente ancho, y siempre recomiendo que si tienes dudas de qué calzado comprarte, te compres media talla más, ¿vale? Si tienes dudas de si no sé si me aprieta un poco o no me aprieta un poco, pues te compras medio número más, que no suele pasar nada, ¿vale? Fijaros, si pensáis un poco cómo funciona el pie, he traído dos ejemplos, ¿eh? El típico zapato que es rígido y encima tiene tacón, por lo cual es como ir un poco elevado y cargando mucho más el peso delante, perdiendo el peso del talón. Y luego un zapato hiperelástico, que es la máxima expresión de la elasticidad, ¿vale? Y plano, planísimo, ¿vale? Fijaros lo que supondrá para el cuerpo usar una de estas dos cosas diferentes. Es completamente diferente lo que le vas a pedir al pie, cómo va a trabajar el pie. Un pie que está subido en este calzado va a poder hacer todos sus movimientos en todos los sentidos. Un pie que está subido encima de este calzado, vas a restringirle los movimientos, vas a condicionar su funcionamiento de forma automática, no solo el suyo, sino de todas las estructuras que están hacia arriba. ¿Eso quiere decir que no puedo usar tacones? No, puedo usar este zapato, pero no todos los días, ¿vale? Esto es lo que a la larga, si yo camino siempre sobre esto, ya no generaré un proceso, o sea, lo que hace el cuerpo es adaptarse a lo que estás usando y va cambiando sus tensiones y
incluso la huella, las trabéculas que hay dentro de los huesos, que es por donde la zona de carga de los huesos va cambiando en función del uso que estés dando. Por lo tanto, provocarás unos cambios que luego harán muy difícil bajarte a este zapato. Si yo uso este zapato cuando camino, el día que me bajo a esto es una tortura, ¿vale? Y al revés, para la gente que usa esto, normalmente suele pasar que esto es una tortura. Pero claro, si yo uso esto habitualmente, cuando le pongo tacones es un día. ¿De acuerdo? Lo lógico es poder caminar así. Esto es lo más parecido a caminar descalzo, ¿vale? Un calzado que tiene flexibilidad en todos los sentidos, que te permite todos los movimientos y que te permite notar las sensaciones en la planta del pie. Recordar que la planta del pie es uno de los órganos más importantes de propiocepción que tenemos en el cuerpo. Si prestáis atención, seréis conscientes de ello. Normalmente no somos conscientes de si el peso está más allá o el peso está más acá. Si nuestra atención estuviese centrada en si el peso está aquí o el peso está allá, ya no podríamos hacer nada más, ni leer ni pensar. Por lo tanto, son mecanismos automáticos. Pero cuando prestas atención un rato, en un momento al día, también estás elaborando el mapa cerebral de esa zona del cuerpo y por lo tanto es muy interesante. Cambiará, porque cambiará vuestro mapa cerebral y cambiará la forma en que os movéis sin necesidad de luego cuando os estéis moviendo prestar atención. ¿Vale? Bueno, sin más. Si podéis hacer las clases descalzos, eso es lo ideal. Cuando hago una clase descalzo estoy recibiendo y me estoy haciendo cargo de toda la información que llega de carga. A veces las zapatillas o los calcetines te van limitando esa información. Incluso cuando tienes la sensación de que te resbalarás en una clase porque te has puesto unos calcetines y tienes la sensación de que el suelo te resbalará, pensar que, claro, no hay sensación de carga, tienes sensación de perder el contacto y por lo tanto las respuestas van a estar relacionadas con esa sensación de perder el contacto y no con esa sensación de carga, ¿vale? Entonces, por eso es importante que los calcetines no resbalen cuando estéis trabajando ejercicios o si podéis trabajar descalzos. ¿De acuerdo? Bueno, pues nada más. Recordar que las clases encontraréis muchas indicaciones de los profesores sobre cómo trabajar desde los pies y que paséis buen día.